República Dominicana. Qué bueno es poder llegar con el toque de queda nacional e internacional. Abogado, justicia y sociedad a todos los confines de la humanidad. Único programa jurídico de República Dominicana. Siempre con un principio, con un norte, la defensa de los derechos fundamentales del país. Señores, hay un tema que preocupa la nación. Hay un tema que preocupa a América y el mundo. Y es precisamente la politización de la justicia. La politización del Ministerio Público o del ente persecutor. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en América? ¿Qué pasa con los presidentes que han ido a las cárceles? De las cárceles van a su casa o de las cárceles asaltan el Palacio Nacional y se hacen presidente. ¿Son héroes, son corruptos o son víctimas? ¿Qué está pasando? No son los golpes de Estado. A través de la politización de la justicia es que se dan los golpes de Estado. A través de la politización de la justicia es que tumban los presidentes. Pero son víctimas, son corruptos o son líderes. ¿Qué son? Para este tema tenemos en este día a un egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura. Es presidente de la Corte Civil de Santiago de los Caballeros, profesor de la Escuela de la Judicatura, catedrático de distintas universidades, coautor de varios libros, sobre todo que sirven para la formación de los aspirantes a jueces y fiscales de la República Dominicana. ¿Quién más puede hablarnos de un tema como la politización de la justicia de alguien que está dentro? El magistrado Rafael Vázquez. Pero antes de escuchar sus palabras, debemos de apegarnos a Dios. Las palabras sagradas con el magistrado Cuevas. Muchísimas gracias, Príncipe Luis, ideólogo y productor del programa Abogado, Justicia y Sociedad. La lectura de hoy está tomada del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento en que lo tenéis que decir. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Señor Jesús. Señores, gracias. Debemos de decir en público las gracias a este canal, al canal 29, al canal 25, al canal 16, a los productores del canal 57, al equipo de producción de aquí, y debemos de decir públicamente al magistrado Cuevas, que ha asumido este programa con gallardía, que ha llevado este programa, que ha continuado en la palestra nacional. A todos, a Miguel Bejarán, magistrado, bienvenido. Gracias. Bienvenido, magistrado. Gracias. Magistrado, vamos a empezar inmediatamente con la primera pregunta. Es que hay problemas, es que hay inquietud en el país. Ahora mismo hay sectores que consideran que la justicia está politizada, que la justicia está haciendo un papel político y que está perdiendo su naturaleza. La pregunta es la siguiente:
¿qué diferencia existe entre lo que es la función judicial que establece la Constitución del país, que establece la ley de carrera judicial, y la politización? El Estado se define como la máxima expresión de la sociedad políticamente organizada y jurídicamente institucionalizada. Toda actividad del Estado, toda acción del Estado tendiente a cumplir con sus fines es una acción política. No se puede separar la política de la acción del Estado, en tanto que preserva y se dirige a favorecer el interés difuso, el interés colectivo, el bien común. Hasta el punto de que si te lees tanto la Constitución, al definir cuáles son las atribuciones y funciones del Ministerio Público, y la misma ley 133-11, su artículo primero dice que es el organismo que formula e implementa la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad. Ahora, una cosa es la partidarización de la justicia o de la función judicial, por tanto tenemos que hacer un análisis englobando el sistema judicial, esto entendiéndose poder judicial y órganos auxiliares, entre ellos de gran preeminencia el Ministerio Público. Cuando la justicia, el sistema judicial, es tomado como instrumento para servir a determinados intereses políticos específicos e interesados. Y entre ellos no escapa ni la función judicial ni la función persecutoria del Ministerio Público. Claro, nosotros no venimos aquí a hacer un análisis politiquero, venimos a hacer un análisis desde el punto de vista de la política como ciencia del Estado y del derecho como ciencia que estudia la ley, el ordenamiento jurídico, en tanto que este es el sustento legítimo del Estado. Venimos a hacer un análisis científico desde el punto de vista del derecho crítico, partiendo de la corriente del constitucionalismo crítico, al margen de toda simpatía, que yo no tengo ni simpatía, ni ubicación, ni filiación política de una clase, sino analizar un fenómeno que no es exclusivo de la República Dominicana, analizar un fenómeno mundial, y que en América Latina se han dado muchos casos, no actualmente, sino anteriormente. Y actualmente tenemos el caso de los Estados Unidos. El gran jurado acaba de recomendar que a Trump se le traduzca a juicio de fondo. Entonces, si Trump cometió esos hechos hace tanto, ¿por qué no se le traduce de inmediato? Ahora que, porque independientemente de que tú estés de acuerdo o no con su política, con su ideología, pero el asunto no busca más que evitar, excluir, descartar, inhabilitar a alguien para que pueda acceder al poder político, a la presidencia de un país. Es un fenómeno que está dando a nivel mundial. Si te vas a Rusia, los opositores a Putin están todos en la cárcel, donde coincide, porque no en todos los casos hay persecución política, donde coincide la instrumentalización de la justicia para fines políticos determinados, específicos y especiales, y la persecución política, porque no siempre hay persecución política, salvo en los casos como el de Rusia y en América Latina, en Nicaragua. Entrando, entonces, usted quiere decir que, por ejemplo, si se le está llevando un juicio a un político, por ejemplo, el caso que usted mencionó de Donald Trump, es como lo que usted nos dejó entendido, es como es el momento, si mal no recuerdo, por ejemplo, el momento en que se le va a juzgar a esa persona, porque si se está acercando ya a la política, para nadie es un secreto que lo que está buscando es, ¿verdad?, de que ese candidato tenga alguna tacha y que no pueda llegar a la meta o a los objetivos, sino hacerlo en el momento. ¿Es así o no es así, magistrado? Ese es el punto de vista. Esa es la tónica. Tú crees también el caso no solamente de Trump en Estados Unidos, después el caso de Keiko Fujimori en Perú. También, sí. O sea que
porque tú tienes que entender, lo primero que hay que buscar es cuáles requisitos constitucionales y legales existen que permiten esa situación. Sí. Porque si tú te vas a investigar, no hay violación a la Constitución. Lo que había sería cuestionamiento de la razonabilidad de la Constitución y de la ley. Si te vas a la forma en que se designa tanto el Ministerio Público en las altas instancias como en la justicia, en las altas cortes, te darás cuenta que el Ministerio Público, el Procurador General de la República, ¿quién lo designa? El Presidente de la República. Y designa el 50% de los adjuntos al Procurador General de la República y el otro 50% el mismo Procurador General de la República, que a su vez lo designa el Presidente de la República. Pero si te va al estamento judicial, el Consejo de la Magistratura, generalmente el presidente de turno, al escoger los jueces de la Suprema Corte de Justicia, se asegura una mayoría automática y mecánica. ¿Por qué? ¿Cuánto compone el Consejo? 8. Por esos 8, el juez de la Suprema, que fue el secretario, tiene voz, pero no tiene voto. Quedan 7. ¿Esos 7 quiénes son? Presidente de la República, presidente del Senado, Cámara de Diputados, un diputado que no pertenezca al partido al que pertenece el presidente de la Cámara de Diputados y un senador que no pertenezca al partido al cual pertenece el presidente del Senado. Entonces te vas a dar cuenta, generalmente el que está en el poder político, quien ejerce la presidencia de la República, si no es la primera mayoría en el Congreso, por lo menos la segunda mayoría. De manera que los dos votos de los miembros del Consejo de la Magistratura que están en el Congreso, de los 4, siempre hay 2 que estarán del lado del presidente, más el presidente, que son 3, y en la Constitución del 2010 se cometió la torpeza política, pero malintencionada, de hacer pasar al Procurador General de la República a ser miembro del Consejo de la Magistratura. Entonces ahí tenemos que ya el presidente de la República se asegura 4 votos invariables y vas a escoger a los jueces según su conveniencia que van a constituir la Suprema Corte de Justicia. Y te vas a encontrar que además de eso, la Constitución permite que se cojan jueces que no son de carrera, una cuarta parte, a tres cuartas partes de carrera, pero hasta el punto de que eso ha llegado tan lejos y ha sido tan pernicioso, que en los últimos años, en los 2 últimos periodos, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia no han sido jueces de carrera, sino militantes de partidos políticos, y más que militantes de partidos políticos, cuadro político de los presidentes del momento. O sea, mira cómo comienza la cosa. No es simple politicaría, no. Hay que ver la cosa desde el punto de vista de nuestras instituciones y de nuestra normativa constitucional y legal. Magistrado, yo quiero hacerle 2 preguntas, si es posible. ¿Sí? Queremos saber la diferencia que existe entre la politización y la partidarización. Y la otra pregunta es, ¿no sería una afrenta, por ejemplo, cuando se elige a un presidente de la Suprema Corte de Justicia y los de las altas cortes que no sean de carrera? Porque acuérdense que todo el estamento, por ejemplo, el estamento judicial, del Poder Judicial, tiene que ingresar a la carrera para poder llegar a los diferentes, por ejemplo, a los jueces de paz, jueces de primera instancia, etcétera. Entonces, ¿no sería algo como un atentatorio a la carrera venir una persona que no forma parte de la carrera y luego entonces nombrarlo como cabeza de ese organismo? La primera pregunta que tú me haces, porque tú me dices dos en una, dime una primero y luego la otra. La politización y la partidarización. Las diferencias. Ajá, diferencias. Bueno, fíjate, cuando tú hablas de politización de la justicia, la justicia no puede en sí, como poder del Estado, como sistema al cual se le encomienda constitucional y legalmente funciones de Estado, que son funciones políticas, tú no puedes separar lo político de lo que es público y de lo que es la administración y actuación del Estado. La Constitución señala, cuando define al Poder Judicial, te dice que se ejerce en nombre de la República y se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y demás tribunales
del orden judicial, cuya función es administrar justicia en nombre de la República para decidir los conflictos entre personas físicas, morales, en derecho público y privado y en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar los juzgados. Ahora, cuando hablo de partidarización, lo que decimos es cómo la política partidista invade las funciones del Estado. Entonces, las instituciones estatales se ponen al servicio de un determinado grupo político, y no solamente político, también de grupos privados, de empresarios. Pero como estamos en la cuestión de la politización, por eso hablamos más que de politización, de partidarización, y que generalmente esa partidarización la asume quien en el momento preciso está ejerciendo el poder central del Estado, es decir, quien está ejerciendo el poder ejecutivo. Magistrado. Y la segunda pregunta. La segunda pregunta es con relación a que no sería una afrenta a las instituciones, por ejemplo, a la institución del Poder Judicial, cuando se nombra a alguien en las altas cortes a dirigir, por ejemplo, los estamentos del Poder Judicial, cuando hay un ingreso y ese ingreso tiene que ser a través de la carrera de dicho órgano. Brevemente te voy a responder. Nuevamente, ahí se da simplemente lo que decimos. Ni la Constitución, ni la ley de carrera judicial valen nada. Porque desde el momento en que, nada más y nada menos que a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia o a la misma Suprema Corte de Justicia como tribunal colegiado y máximo órgano del Poder Judicial, se troncha la carrera judicial. Entonces, ¿para qué carrera judicial? No tiene sentido una carrera judicial. Entonces, para mí no solamente es una afrenta, es una incongruencia, es una incoherencia del sistema. Yo, cuando se creó ese requisito de la 3/4 parte y una 1/4 parte, dije, aquí murió la carrera judicial. Hasta el punto de que cuando se reunió el Consejo de la Magistratura en el periodo 2000-2004, se designaron 2 jueces. Uno procedente del Partido Reformista y otro procedente del Partido Revolucionario Dominicano. Ahí la carrera judicial no pintó nada. Fue el primer precedente antes de establecerse constitucionalmente. Ya luego la Constitución del 2010 constitucionaliza ese precedente pernicioso que se dio en el periodo 2000-2004. Porque tú sabes que esta Constitución nos la presentan como una panacea, como lo máximo. Esa es la mentira más grande. Una Constitución que primero se toma una consulta popular que se define desde el principio que no es vinculante. Entonces, si no es vinculante, ¿para qué van a consultar al pueblo? Que es el soberano y el que debía aprobar y determinar la Constitución. Pero encima de eso, pasa a una comisión de juristas dominicanos y luego pasa al sedazo de una comisión de juristas españoles, y de ahí la famosa frase aquella un día del Poder Judicial del 2009, del presidente de la Suprema Corte de Justicia en esa época, Subero Isa, cuando dijo que se decía en los corrillos jurídicos que la Constitución que se iba a aprobar tenía olor a jabón de Castilla y sabor a queso manchego. Para terminar, al fin y al cabo, ser la Constitución que se aprobó en el famoso Pacto de las Corbatas Azules. Magistrado, se oye bien. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede el pueblo, el ciudadano, el intelectual, determinar cuáles criterios se aplican para saber si hay politización de la justicia? Si los políticos están inmiscuidos en la justicia, o si realmente es una falsa percepción. ¿Cuál es el criterio para que el pueblo entienda? Este es un programa de orientación académico. Bueno,
el criterio 1, el 2, el 3. Eso determina que en el país la política está dentro del sistema judicial. La política está inmiscuida dentro del Ministerio Público y dentro de los jueces. O simplemente es una falsa percepción. Amigos televidentes, no se muevan, porque las respuestas al regreso. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud. Gracias, señores, por seguir con el toque de queda nacional e internacional. Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana, conversando
con el magistrado Rafael Vázquez. Y decíamos, antes de irnos a la pausa, a los amigos que se sumen a ver el programa, ¿cuáles son los criterios para determinar si hay politización dentro de la justicia dominicana? Los criterios no se pueden analizar separado de la realidad en la práctica, que es donde se percibe, porque hay lo siguiente. En la persecución de la corrupción, entendida de modo general, porque dentro del término corrupción resultan una serie de infracciones de ilícitos penales variados. Puede haber defalco, puede haber asociación de malhechores, a poner un ejemplo rápido. Entonces, ¿dónde está el criterio para determinar? Primero, el criterio institucional que acabamos de exponer en cuanto a la forma en que se designan las altas cortes, la Suprema Corte de Justicia y las altas instancias del Ministerio Público. Pero además, en el Ministerio Público sobre todo, que es el encargado de perseguir las infracciones, ejercer la acción pública a nombre de la sociedad, representando al Estado, y la justicia, que tiene la función de juzgar y hacer respetar los juzgados. Ahí comienza el criterio, sobre todo en el Ministerio Público. ¿Por qué? Si tomamos la ley 133-11, orgánica del Ministerio Público, cuando se refiere al Procurador General de la República, dice que representa al Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia como tribunal de primer grado, de única instancia. Lo mismo dice con respecto al Procurador Regional y el Procurador de la Corte ante la Corte de Apelación. Con respecto al Tribunal de Primera Instancia y Juzgado de Paz, existen los fiscales y existen los fiscalizadores, pero la ley de la Constitución son mudas respecto a decir ante qué instancia ellos representan como Ministerio Público al Estado. Por inducción del Procurador y el Procurador de Corte, hay que concluir que el Procurador Fiscal en primer grado y fiscalizadores en los juzgados de paz. Pero ¿qué ocurre? Que el Ministerio Público, el Procurador General de la República, los Procuradores de Corte, el Procurador Regional, la ley le permite dar instrucciones e influir en las actuaciones de sus subalternos. Y específicamente en los casos de corrupción, nada más y nada menos, si vamos al artículo 29, dice en su párrafo 10, con respecto al Procurador General de la República, asumir por sí mismo o a través de sus adjuntos cualquier proceso de acción pública que se promueva en el territorio nacional cuando juzgue conveniente al interés público. Pero se llega más lejos, porque eso no le quita al Tribunal de Primera Instancia atribuciones. Entonces debía interponerse la querella ante el Procurador Fiscal y el Procurador Fiscal entonces comunicar al Procurador General de la República por si quiere ejercer la facultad de que le concede el párrafo 10 del artículo 29 de la ley 133-11. No, se van directamente a la Procuraduría General de la República y ya de ahí comienza la sospecha de que hay intención diferente a hacer justicia y a que se lleven y sean juzgados por los tribunales que ni han incurrido en ilícitos penales en el ejercicio de sus funciones públicas. Pero más que nada la cuestión en la realidad práctica. ¿Qué ocurre? Porque fíjate, el gobierno de turno se agencia tener a su favor el control del Ministerio Público, pero al designarse los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el gobierno anterior se crea unas capas protectoras de impunidad, de tener en la justicia, en las altas cortes, jueces que obedezcan y que sean de su parcialidad, de su litoral, para asegurarse impunidad. Entonces, cuando el asunto se le pone definitiva etiqueta cuando vienen los resultados, las decisiones al fondo y definitivas. Cojamos el caso Jorge Blanco, vayámonos al pasado. Jorge Blanco, de una persecución, él y algunos de sus funcionarios, por corrupción administrativa.
Desde el momento en que Balaguer gana en el 90 y en el 94, que ya sabe que Jorge Blanco no es una opción de poder y que ya lo ha descalificado para esos fines, el caso cae en un limbo jurídico. Durante el periodo siguiente sigue en el limbo jurídico hasta que llegue el periodo 2000-2004, que vuelve el Partido Revolucionario Dominicano al poder, y entonces se reactiva el expediente, y nada más y nada menos lo conoce en primer grado la actual Procuradora General de la República, que lo que hace es, con razón, anular el proceso, porque se sabe que se llevaron el debido proceso a trocha y mocha y que los derechos procesales fueron violados, pero ella anula la sentencia por violaciones procesales, pero el fondo queda intacto. Ahí viene que el Estado renuncia a su constitución en parte civil y el expediente ahí termina sin decidirse el fondo. Pero si vamos también al caso del senador Félix Bautista, sabemos cómo asumió el Procurador General de la República del momento ese caso, hasta el punto de que es famosa aquella controversia, aquella discusión de un imputado con el Procurador General de la República en plena audiencia, y después de tantas chácharas y de tanto espectáculo y de tanta publicidad mediática, termina entonces que el Procurador General de la República se abstiene de recurrir la decisión y ahí termina el asunto. Y si venimos más adelante, habían 3 casos que son muy recientes, que se esperaban que iban a ser otros resultados. Los supertucanos, los 3 brazos y Odebrecht. ¿En qué ha terminado? ¿No? Entonces, los mismos resultados, la misma forma en que se maneja, llevan a presumir, pero hay que esperar siempre los resultados finales para poder probar con los hechos, con los procesos que se han ventilado en los tribunales, cómo la justicia puede ser instrumentalizada como sistema para favorecer a determinada parcela política o grupo político. El que está en el ejercicio del poder, controlando el Ministerio Público, el que está en el ejercicio. En el pasado ejercicio, generalmente dejando unas altas cortes que respondan a su línea política. Y vuelvo y pongo de ejemplo, los presidentes de nuestra Suprema Corte de Justicia, en los 2 últimos periodos, militante político y cuadro político de los presidentes que gobernaban el país en el momento en que fueron elegidos. Para ponerlo hasta para el pomo, si se quisiera una noticia independiente, si se quisiera un sistema con independencia, tú que has postulado, Luis, para el Tribunal Constitucional, debería ser juez del Tribunal Constitucional. Yo que he postulado para ambas instancias, debe estar en una de las dos. ¿Dónde fuimos? Y yo tengo conocimiento de por qué yo no estoy en el Tribunal Constitucional, qué rejuego hubo, y que por ahí hay ciertas cosas que no podemos decir aquí porque no es el tema ni el motivo. Magistrado, saboreando su vasta experiencia y cómo usted ha comentado estos temas con profesionalidad sobre todas las cosas, da lástima el sistema de justicia. Cuando la justicia se tome para detractar, para opacar, para aniquilar a cualquier profesional que puede llegar a ocupar, ya sea la presidencia de la República o ya sea, eso es muy lamentable. Pero eso se ha ido concibiendo desde la creación de los órganos de la justicia. ¿Podemos afirmar eso, magistrado? O sea, el fenómeno no es nuevo, pero claro, en esta sociedad moderna ha adquirido ribetes y características que son muy propias y pronunciadas. Y no es exclusivo aquí. Tú te vas a Brasil, la misma justicia que inhabilita a Ignacio Lula da Silva, esa misma justicia viene y lo inhabilita, lo habilita. Pero te vas a Venezuela, el chavismo ha inhabilitado a muchísimos líderes, y te pongo 2 casos, el caso Manuel Rosales y el caso de Leopoldo López. Si te vas a Nicaragua, te encuentras que ahí coinciden las 2 cosas, inhabilitación y persecución política. Si te vas a Ecuador, lo mismo. O sea que el fenómeno no es exclusivo nuestro, es un fenómeno que está dando a nivel mundial, porque es la aplicación del derecho penal de la posmodernidad.
donde lo que importa es, como dice Mario Vargas Llosa, la civilización del espectáculo, es el show de cada día, lo que a la gente lo pone a disfrutar. Es más, podemos decir que el precedente de todas estas cosas lo encontramos en el Imperio Romano, pan y circo. El asunto no es nuevo, es viejo, bastante viejo. Como ya nos toca un corte comercial, vamos a dejar una pregunta en el aire, como dice el príncipe Luis. Magistrado, la pregunta que queremos hacerle es la manifestación concreta de la politización. Por eso lo vamos a dejar después de unos consejos especiales. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. No pagas a su orden. Por algo vendemos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Loveira. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, En el baño. En toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Loveira. La garantía de tu salud. Filtros Loveira.
señores, conversando con el magistrado Vázquez. También en esta mesa está nuestro ideólogo y productor del programa Abogado, Justicia y Sociedad, Luis Porfirio Sánchez. Quedamos en una pregunta y es la siguiente. La manifestación concreta de la politización. La manifestación concreta se da en un primer aspecto, como acabamos de señalar, en los resultados finales de las acciones que se emprenden contra los que se han acusado de cometer hechos ilícitos en la gestión pública, pero también hay un aspecto que es la persecución selectiva. Y tenemos el caso más patente en nuestro país, el caso Odebrecht. ¿Cuántos quedaron al fin y al cabo en el expediente? Sin una decisión al fondo, bien motivada y bien determinada, que diga quién es inocente y quién es culpable. Pero si nos vamos no solamente al caso de Odebrecht Dominicana, también vamos al caso Supertucano, al caso de los Tres Brazos, que no hubo consecuencias. Pero si nos vamos a los países de América Latina, nos vamos a encontrar con lo mismo. Yo me recuerdo que en Venezuela, cuando para inhabilitar a Manuel Rosales como candidato a la presidencia, le sacaron a relucir de que debía impuestos, o sea, cuestiones que eran simplemente para inhabilitarlo como candidato, igual que el caso de Leopoldo López. Entonces, los resultados y la forma en que se ejercen las sanciones llevan a utilizar la justicia, el sistema judicial, a esa instrumentalización política. Porque si vamos a perseguir la corrupción, debe ser de todos los gobiernos. Pero ¿quiénes han sido llevados actualmente a la justicia? Lo del gobierno anterior. Y lo de los gobiernos anteriores al anterior, que también han sido sindicados, que han cometido actos ilícitos. El único caso que fue a la justicia precisamente absolvió al imputado. Entonces, esas son las realidades prácticas que llevan a concluir de que en esos casos se está utilizando la justicia, el sistema judicial, como instrumento de partidarización, respondiendo a intereses políticos específicos, que puede ser no solamente intereses políticos, puede ser intereses empresariales, puede ser intereses internacionales. Y aquí hace tiempo que las organizaciones, que los organismos internacionales, siendo parapeto del gran capital financiero internacional, quieren imponernos soluciones a través de la justicia que convengan a los intereses de esas potencias, de esos grupos, porque el asunto no es solamente se reduce a la política, se reduce a todo aquello que tienen cuota de poder, y más en este momento en que existe el llamado soberano supraestatal difuso, que se impone por encima de los estados y por encima de los poderes de los estados, disminuyendo significativamente la capacidad competencial de la soberanía estatal. Magistrado, la realidad de la politización se podría enfocar, se podría percibir que atenta contra el sistema de partido, se podría percibir que atenta contra la democracia de un país, que atenta contra el soberano. ¿Quiénes están detrás de esto? Los grupos que se denominan representantes, se autodenominan representantes de la sociedad, lo llamado sociedad civil, que nadie lo ha nombrado, que nunca he visto una asamblea para nombrarlo, para que representen a la sociedad. Esos son los que quieren sustituir a los partidos. ¿Quiénes son, magistrados? ¿Cuál es la línea que sigue la politización de la política? Los organismos internacionales, la desestabilidad en el mundo. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que va amenazando precisamente cada país? La pregunta, la respuesta tendría que ser muy amplia, porque tiene que ser enfocada dentro
de la realidad sociopolítica y económica que vive la humanidad actualmente. Tenemos las ONGs, que no son más que instrumentos de los grupos económicos nacionales e internacionales, tratando de asumir, entre comillas, la participación democrática directa, pero que al fin y al cabo no persiguen fines democráticos, persiguen finalidades y objetos muy específicos y determinados. Los grupos feministas, los grupos LGTBQI y así por el estilo. Pero también existen los grandes grupos económicos y existen las organizaciones internacionales como y los estados poderosos, en el caso nuestro, que nos quieren imponer que asumamos el problema haitiano. E incluso hemos sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un instrumento, aunque defiende los derechos humanos, pero en un momento dado es un instrumento de grandes intereses internacionales que en la medida en que una supuesta protección de los derechos humanos les favorece, sí los apoyan. Porque hay que ver el mundo dentro de la opacidad que caracteriza el capitalismo. El capitalismo yo lo defino como el dios Saturno en la mitología griega, que devoró a sus propios hijos para su propio interés. Mira cómo devoran a Taiwán para pasarse a China continental. Y hoy China continental se está convirtiendo en el monstruo que está compitiendo dentro del mundo capitalista. O sea, es un entramado que tiene sus raíces a nivel mundial o tiene sus raíces quizá en los grandes centros económicos y en los países poderosos, pero que tiende todas sus ramas a todos los países. Y por eso se habla de los países periféricos, ya no se habla de países subdesarrollados e independientes, sino países periféricos o permeables. Y ese soberano superestatal difuso representado por todos esos grupos es que impone las políticas estatales e impone la legislación. Magistrado. Excelente, magistrado. Excelente. Magistrado, hay algo que permea la justicia dominicana y se va más lejos aún, y hay que tener mucho cuidado, y es con relación al populismo. Desde el punto de vista suyo, ¿cómo usted puede definir el populismo penal y el populismo punitivo que de una u otra manera muchas veces inciden en la decisión de los jueces? Solamente te puedo aquí hablar porque se complementa el tema que estamos tratando, el populismo punitivo, porque para eso había que analizar los ismos del derecho penal de la posmodernidad. El populismo punitivo significa que de una manera manipulando el sentimiento, no la razón, y utilizando como vehículo a los medios de comunicación de masa que se han desarrollado tremendamente con la nueva tecnología y como agente de vinculación social, donde te magnifican los casos. Entonces, cuando quieren manipular esos casos, lo magnifican de manera espectacular, de manera que la prensa se encarga de juzgar por adelantado esos procesos y entonces el Ministerio Público se desborda en declaraciones y revelaciones y en el fondo van preparando a la opinión pública para los resultados adversos que puedan venir, porque tú tienes que ver aquí la opacidad del capitalismo. ¿Hay en esas acciones verdaderamente deseo de sancionar, intención de sancionar la corrupción? ¿O es simplemente instrumentalización para descalificar políticamente a un partido o a una persona, que puede ser cualquiera? Entonces, la realidad te dice todo lo contrario. Entonces, la prensa se presta a ser el fiscal, el juez de instrucción y el juez de fondo. Entonces, por eso, cuando vienen decisiones como la del caso del otro brazo, ¿qué tú vas a presumir? O que el Ministerio Público lo que hizo fue un show
no fundamentó un expediente sustentable que llevara a una condenación segura, o los jueces que lo conocieron dieron una decisión amañada. Las dos cosas pueden ocurrir, o una u otra. Entonces después terminan echándose las culpas uno a otro, y mientras tanto no se resuelve el caso, no se hace justicia, y al fin todo queda en un populismo, el populismo punitivo. Magistrado, en un minuto, porque ya nos están haciendo señas, estamos llegando al epílogo del programa, pero no podemos irnos de aquí, aunque sea breve, la subjetividad institucional. ¿Qué pasa con este tema? La subjetividad, ¿Cómo afecta el sistema de justicia? La subjetividad institucional significa pura y simplemente que para que las cosas marchen como deben ser, porque la institución es objetiva, es un criterio objetivo, está por encima de los hombres que la representan y actúan a nombre de ella. Entonces, si hay voluntad política en aquello que representan las instituciones, las cosas marchan bien. Pero ese elemento subjetivo, por el contrario, se inclina hacia intereses, y aquellos que le interesan y que son los titulares de esos intereses, se la agencian para llevar a esas instituciones a personas que precisamente su voluntad política se subordine a la voluntad de quienes detentan el poder real, o lo que llamamos los poderes fácticos. Bien, magistrado, ya en la parte final les vamos a agradecer en el nombre del príncipe Luis Porfirio Sánchez, nuestro de Bejarán, que Dios les ayude y les guíe por un buen camino, y en esta Semana Santa que se aproxima, el Domingo de Ramos, próximo domingo es el Domingo de Ramos, para seguir los lineamientos de Jesús. Ahí tienes un ejemplo de populismo. Ajá. El Domingo de Ramos, ese pueblo sale y se utiliza a la calle con palmas de olivos, con palmas y ramas de olivo. Bendito el que viene, bendito el Rey de Israel. Y el viene y decía, crucifíquenlo. Muy bien, señores, no hay tiempo para más. Dándoles las gracias sobre todo a usted, magistrado. No hay tiempo para más. Que papá Dios nos le bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Gracias. A las órdenes. A las órdenes.